bueno, te estamos hablando claro para que te aclaren lo claro. Se logró. Bienvenidos al primerísimo episodio de No Estaba Claro Podcast. Mi nombre es Luis Alejandro Díquez y les estoy agradecido por formar parte de este primer episodio, por haberse tomado el tiempo de realizar este nuevo proyecto que durante tanto tiempo lo estuve postergando. Pero bueno, por fin está aquí. Si me estás viendo por YouTube, ya ustedes saben cómo es el asunto. Por favor, suscribirse, darle like, comentar, lo que sea. Eso me va a ayudar muchísimo. También en Spotify, que es la otra plataforma por la cual va a salir el podcast. Por favor, también darle follow por allí. Yo en algún lado de aquí voy a estar poniendo todas las redes sociales y todo. Eh, Quiero que sepan que hay un solo responsable por este podcast y ese soy yo, así que cualquier cagada, pues no hay otro culpable que no sea yo. Así que todo lo que yo diga aquí, escucho yo para mi garganta, así que cero presión, para nada. Estoy relajado, tranquilito. Eh, bueno, empezamos con el tema. Yo realmente no estaba seguro de qué es lo que quería hablar, porque bueno, obviamente en este mundo de podcast es muy complicado quizás salir con algo distinto. Pero bueno, se me ocurrió hablar de algo un poco reciente, para mí en lo particular, y yo creo que va a estar bueno, sobre todo porque yo quiero compartir este documental que vi, lo vi hace un par de semanas, y me llamó la atención que cuando me puse a investigar un poco más acerca del documental, pues me di cuenta que tiene más de un año rodando por allí, pero fue recientemente que empezó como a hacer un poquito más de ruido en redes. Mucha gente lo empezó a compartir y esto fue porque este documental está tratando de llegar a los Oscar. Eh, Está nominado de hecho a dos, o quiere participar en dos categorías. Una es Mejor Película Internacional y la otra es Mejor Largometraje Documental. Ya fueron preseleccionados, lo cual es increíble, pero bueno, creo que todavía tienen que pasar por una ronda, un filtro, como siempre en este tipo de competencias. Y bueno, esperemos realmente que logre hacerlo. Se trata de Once Upon a Time in Venezuela. Quizás algunos de ustedes ya lo habrán visto. Yo en lo particular no sabía de su existencia. Y la verdad es que me encantó. Fue muy de pinga el documental. Porque creo que tiene muchas cosas interesantes que resaltar. En principio, bueno, me puse a revisar la página de ellos y se llama onceuponatimeinvenezuela.com, claro y raspado. Y está buenísimo porque estaba leyendo que la primera intención de ellos, antes de empezar a grabar, y esto fue hace más de 7 años, ellos querían capturar todo el fenómeno del relámpago del Catatumbo, que es este fenómeno que ocurre ahí en el lago de Maracaibo, que son relámpagos prácticamente durante todo el año, un fenómeno que es único, y único porque no ocurre en ninguna parte del mundo, y también único porque nadie lo entiende. Todos pasamos por el colegio, a todos nos lo explicaron, todos hicimos la cartelera del relámpago del Catatumbo, pero nadie realmente sabe explicar cómo coño sucede eso. El hecho es que esto pues representaba hasta hace algunos años pues un atractivo turístico. Incluso había gente de otras partes del mundo que se acercaba hasta allá porque la verdad es que es un fenómeno absolutamente único. Yo de igual forma, años después, me puse a revisar acerca del relámpago del Catatumbo, no entendí, no volví a entender. Para mí, relámpago del Catatumbo es tremendo nombre para un patacón, pero la verdad es que como fenómeno natural no entiendo de qué se trata. El hecho es que esa era la intención inicial de los creadores de este documental, que esto está dirigido por Anabel Rodríguez Ríos. Y luego cuando llegan allí, pues están en esta población llamada Congo Mirador, que es un pueblo que literalmente está, no a orillas, está sobre el lago de Maracaibo y hay un grupo de gente que hace vida allí en unas casas que literalmente están flotando sobre el agua. Obviamente hay como unas bases que van ancladas al fondo, pero son casas que incluso lo puedes ver en el documental, sin hacer spoiler, pero puedes ver cómo incluso pueden mover las casas con peñeros, cosa que es increíble de ver. La verdad es que impacta muchísimo.
Pero bueno, el hecho es que lo del relámpago del Catatumbo pasó como un segundo plano y esta gente empezó a tratar de ver cómo era esa vida de los pobladores de Congo Mirador, que obviamente se han visto muy afectados por la situación que todo el mundo conoce en Venezuela, pero aún más porque, claro, mucha gente se acercaba a ese pueblo y ellos hacían, bueno, vivían de cierta forma del turismo. Vendían comida, vendían bebidas, cualquier cosa, hacían tours, realmente desconozco eh, cuál era realmente, qué tanta actividad turística había en la zona, pero era un hecho que existía. Y ahora, bueno, obviamente casi no queda nadie allí por muchísimas razones que las toca el documental. Lo que me llevó a pensar que yo realmente no he visto tanta cantidad de documentales acerca de la situación de Venezuela. Sí he visto, sobre todo cortometrajes o ese tipo de cosas, pero pienso que este en particular es muy preciso porque te lleva a pensar a esa percepción que tiene la gente de Venezuela fuera de Venezuela, gente que no es venezolana. Porque es un error que la mayoría de nosotros como que incurrimos porque pensamos que uno es el centro del universo. O sea, vemos que están pasando vainas tan candela en Venezuela que tú dices, bueno, ¿cómo el mundo no está enterado? Bueno, uno cuando sale de Venezuela pues te das cuenta que desafortunadamente uno es un país más que tiene problemas como cualquier otro, unos más graves que otros, pero bueno, entre el desastre de noticias que están pasando todo el tiempo, pues es bastante sencillo que un país como Venezuela, pues en la agenda internacional pase un poco desapercibido y a veces uno le choca mucho porque es como que, bueno, ¿cómo coño la gente no se va a enterar? Bueno, precisamente por eso es tan importante que existan este tipo de documentales que la verdad es que a mí me encantaron. A mí este tipo de documentales me dan como angustia porque, claro, retratan una situación muy dura y la verdad es que la mayoría de los documentales son un poco quizás muy dramáticos, es decir, ya de por sí muestran una realidad que es dura y luego hay toda una victimización de la gente involucrada y, ay, mira, este desastre. Lo que me gusta de Once Upon a Time en Venezuela es que prácticamente es como si tuvieras unos ojos dentro del pueblo. Es como un point of view de todo el, la actividad que allí ocurre, cómo se desenvuelve la vida en el pueblo en general, que ya de por sí es una locura. O sea, si simplemente se hubiese centrado en cómo la gente hace para vivir en una casa que flota sobre el agua, ya hubiese sido suficiente. Pero bueno, también puedes ver una cantidad de cosas eh, impresionantes. Eh, que tengo que tener cuidado porque no quiero hacer spoiler, porque realmente quiero que lo vean. La historia retrata también, además de las condiciones en las que viven y todo eso, me parece que es bastante sincero porque te deja sacar tus propias conclusiones. No existe como una, como decía anteriormente, no existe como una victimización así muy fuerte ante, mira, esto es un desastre. Simplemente es como que lo colocan allí y ya las mismas acciones son demasiado evidentes y ya tú te puedes dar cuenta de todo lo que está sucediendo. Además, es muy loco porque eh, durante la filmación se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias del 2015. Entonces, muy loco porque puedes ver en el documental dos las dos corrientes políticas venezolanas están involucradas en el documental y las puedes ver claramente cómo ambas transcurren durante este proceso de elecciones, el proceso previo, cómo es las campañas, la problemática que ellos venían teniendo en el pueblo, porque además de todo además lo del plano económico, la zona de Congo Mirador está afectada por un proceso de sedimentación que no es más que se hizo un movimiento de tierra en algún sitio cercano al pueblo, lo que generó que mucha tierra, muchos escombros, cosas en general, se sedimentaran, se acumularan, venían con la corriente y empezaron como a formar esta masa de tierra alrededor de las casas, lo que entonces imposibilitaba que los peñeros pasaran por allí y empezó a complicar todo, muchas casas incluso se perdieron. Entonces, claro, con toda esa problemática, prácticamente está este pueblo de Congo Mirador como que gritando como que, epa, ¿qué pasó? Aquí estamos, coño, no se olviden de nosotros. Y es muy loco ver cómo es el approach de esas dos visiones políticas de Venezuela alrededor del mismo problema. La verdad es que es increíble. Otra cosa que me gusta muchísimo
es cómo yo lo comparo con, quizás con Borat, puede ser. Con Borat es casi... Ellos logran inmiscuirse, que de hecho a mí me gustaría saber cómo fueron capaces de hacerlo, porque logran inmiscuirse tanto, tanto, tanto y ganarse la confianza de gente que es partidaria del gobierno. Y la verdad es que llegan muy cerca, muy, 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 muy cerca de cómo funciona el sistema, sobre todo en este asunto de las elecciones, cómo funcionan todos esos mitos y cosas que uno ya se imagina o han sido denunciadas antes, pero verlo con tus propios ojos, la verdad es que impacta muchísimo y la verdad es que es un plot twist muy arrecho durante el desarrollo del documental. Es algo que primero que no te esperas y la verdad es que da una sensación un poco contradictoria porque por un lado dices, coño, sí, era verdad, yo sabía que esto funcionaba de esta manera, por el otro lado dices, coño de la madre, qué arrechera que esto que esté sucediendo. Pero en cualquier caso yo creo que es importantísimo que eso se visibilice y que exista de esa manera y que no haya ningún tipo de quizás de manipulación allí. Simplemente ellos te lo muestran y los mensajes llegan solos. Ya tú puedes sacar tus propias conclusiones y yo creo que ese es el valor agregado más arrecho que tiene el documental. Hice la comparación con Borat, sobre todo que ahorita salió la segunda película de Sacha Baron Cohen, porque ese es el trabajo de ellos, claro. Obviamente es distinto porque ellos sí interpretan, engañan y tratan de hacer eso como falso documental. Esto es vida real, esto es real. Once Upon a Time en Venezuela es verdad pura y dura desde el principio hasta el final. Y es un retrato muy duro, pero necesario. Esa fue quizás como que la conclusión que yo saqué del documental porque eh, quizás incluso estando dentro de Venezuela o estando fuera, yo creo que todos pasamos por un proceso en el cual, coño, es muy difícil seguirle el paso a, a todas las noticias, a todo el peo, todo lo que ocurre, porque nunca vas a estar a esa velocidad. O sea, están pasando cosas demasiado rápido todo el tiempo y la reacción natural de uno es tratar de como que desligarse, desligarse, desligarse y cuando te das cuenta no sabes un carajo de la situación. Y yo creo que eso está mal. Entonces, este tipo de trabajo yo creo que es importantísimo porque, coño, te aterriza, te aterriza. Entonces, no hay nada como ver una... O sea, es una lástima que uno tenga que ver una situación tan coño de madre para después ver los problemas de uno y decir, no, vale, qué huevón. Pero la verdad es que yo lo veo muy, muy necesario este tipo de documentales y la verdad es que además a nivel de fotografía está increíble porque claro, igual se conserva la idea principal de ellos, que era lo del relámpago del Catatumbo, y también se pueden ver algunas imágenes relacionadas con eso. Entonces todo como que se envuelve y todo queda, todo cierra muy bien. Este documental, como les decía al principio, está preseleccionado. Si entendí correctamente, está preseleccionado para los Oscars, pero todavía tiene que pasar por un filtro. En la página de ellos, de Once Upon a Time in Venezuela, que esto es importante, bueno, está toda la información obviamente. Ellos tienen unas páginas por las cuales si estás en Venezuela lo puedes ver y si estás fuera de Venezuela ellos tienen un sistema para poder verlo, porque obviamente ellos están en esta campaña para poder distribuir el material y tratar de hacerse campaña para que lo puedan ver y voten por la película. Entonces ellos están recolectando fondos, entonces ellos tienen como varias categorías, varios tiers, así estilo Patreon, en donde dependiendo del aporte que tú realices, bueno, recibes una recompensa, algo muy simbólico, pero me parece que está muy cool bueno, en agradecimiento por colaborar con la campaña, pues también te otorguen algo sí, te retribuyan algo de eso. Entonces, creo que es el tier más bajo, que creo que es alrededor de 10, 15 dólares, realmente no recuerdo, te da acceso al documental. De verdad está increíble, recomendadísimo, pero mil veces, de verdad que lo vean, sobre todo por un plot twist que ocurre hacia el final del documental que no, o sea, es priceless, priceless. Nada más por eso yo creo que se merece el Oscar. Y si no se lo dan, bueno, formaremos un grupo masivo, iremos allá y quemaremos lo que haga necesario para que lo ganen porque de verdad es que es increíble, es increíble. Al final yo creo que les va a dar la sensación, todo esto obviamente va a adquirir un poquito más de sentido una vez que lo hayan visto porque,
claro, estoy siendo un poco vago porque realmente no quiero que haya spoilers. Eh, pues de verdad tienen que verlo. A mí de verdad me encantó y, y de verdad incluso me dio mucha risa eh, el asunto del relámpago del Catatumbo y todo esto porque la verdad es que, bueno, te pone a recordar todas esas cosas que, bueno, se han ido perdiendo en Venezuela poco a poco. Y bueno, esta gente literalmente está luchando porque ese pueblo no se pierda, no se pierda. Entonces, em, es quizás una postal muy micro de una situación que obviamente se ha ido extendiendo en el resto del país. Es increíble, de verdad, se los recomiendo muchísimo porque te da como esas dos perspectivas acerca del mismo problema que son muy importantes. Los protagonistas, de verdad, sus historias son, eh, bueno, de verdad son durísimas, pero siempre al final los ves con una buena actitud y por eso mencionaba que no da como esa sensación de victimización. O sea, es decir, los protagonistas de esta historia no simplemente se lanzan ahí que, ay, pobres de nosotros que estamos por esta situación. No, más bien los ves haciendo cualquier cantidad de cosas por tratar de salir adelante. Yo creo que te lanza ese... Es muy duro, como dije, quizás la conclusión del documental, pero sí te da como siempre esa vuelta de que bueno, realmente se hizo todo lo posible, o se está haciendo todo lo posible por tratar de que no todo se vaya a la mierda. Y la verdad es que es bastante inspirador. Yo realmente escogí este documental porque, bueno, me parecía importante que tuviese un poquito más de difusión. Realmente me llamó mucho la atención de que lleva más de un año rodando por ahí, participó en el Festival de Sundance, ha participado en otros festivales, ha ganado premios, ha sido nominado a otra cantidad de premios más. Y la verdad es que yo en lo particular no lo había visto, pero he visto que ahora mismo está agarrando como mucho auge. Así que recomendadísimo, vayan a verlo. Y con esto creo que terminamos el primer episodio. No estaba claro, lo logramos. En modo navideño, obviamente no. Ustedes en Spotify, quizás si me están escuchando, obviamente no me están viendo. Pero hay un arbolito de Navidad que creo que quedó chévere aquí al lado mío. Em, pero bueno, esto ya se va. El árbol de Navidad lo tengo que eliminar porque ya no tiene sentido, ya pasó Reyes, ya llegó el momento. Pero bueno, agradecido con ustedes por haber sintonizado este primer episodio de No Estaba Claro Podcast, por fin lo hice. Muchísimas gracias. Si me estás viendo por YouTube, ya lo sabes, suscribirte, darle me gusta, comentar, importantísimo. Si es por Spotify, lo mismo, por favor, darle follow. Y estén pendientes en mis redes, por ahí las voy a dejar también. Porque bueno, voy a estar subiendo material semanalmente, es un compromiso. Y si no lo hago, por favor, putéenme lo suficiente para que yo lo pueda sacar. Nos vemos en la próxima.